Vamos a iniciar con el curso de hoy, programado en el tema de adicionales y ampliaciones de plazo. Van a ser 3 días que vamos a desarrollar este curso. Estamos finalizando el día viernes. El horario, ya saben, de 5 a 6 de la tarde. Estimados participantes, todos sean bienvenidos y vamos a estar atentos a las consultas y las interrogantes. Vamos a dar paso a la conferencia y posteriormente a resolver todas las consultas e interrogantes de cada uno de ustedes. Gracias. Bienvenidos, estimados participantes. Vamos a tratar en esta oportunidad todo lo relacionado a ampliación de plazo y prestaciones adicionales en obras públicas, siempre en el marco de la normativa de contrataciones y las últimas modificaciones por el estado de emergencia en el cual estamos viviendo. En esta parte vamos a ver el primer módulo correspondiente a todo lo que sea relacionado a prestaciones adicionales. Antes de entrar al tema en sí, vamos a ver algunos aspectos transversales a lo que es a lo que dice la normativa relacionada a lo que son prestaciones y ampliaciones. En ese sentido, hay que tener presente que cuando hablamos de obras públicas, siempre debemos indicarnos cuál es el objetivo de hacer una obra pública. Entonces, el objeto de una obra pública siempre es inherente al deber del Estado. Eso lo indica incluso nuestra Constitución del Estado, y como parte de ese deber del Estado que tiene de garantizar el bienestar general y la plena vigencia de los derechos humanos, eso es literal lo que dice la Constitución, es que se genera estas obras públicas para satisfacer necesidades. El objeto de todo profesional que participa directa o indirectamente en un contrato público y por ende en una obra pública está referido a eso, que debemos hacer una infraestructura para satisfacer necesidades. Esa es nuestra meta. En el interín, durante la gestión del contrato, el tema de adicionales y ampliaciones únicamente se gestionan, y eso hay que tenerlo siempre en mente, para garantizar justamente la satisfacción de la necesidad a través de esa obra pública. Nuestro objeto es tener esa obra. No es que, digamos, debo perderme en el proceso y el procedimiento de la gestión de las valorizaciones, ampliaciones adicionales. Todo eso no es más que parte de un proceso para tener la obra. En ese sentido, cuando hablamos de obra, estamos hablando de infraestructura que va a garantizar justamente la seguridad de la población, la alimentación de la población, su comunicación, su educación, etc. La infraestructura en nuestro país y en cualquier parte del mundo es la razón principal que permite satisfacer necesidades. Entonces, como profesional, nosotros tenemos que tener presente que lo que tenemos que conseguir al final de todo este proceso es una obra, una infraestructura. ¿Por qué? Y por lo que hemos visto hace un momento, porque en todo contrato público hay dos partes. Una de ellas es la entidad pública que representa a la sociedad, porque el dinero con el cual se va a ejecutar la obra es dinero de todos, es dinero de la sociedad. Por eso se llama recursos públicos. Y por otra parte, su contraparte es la entidad privada que representa un interés privado. Entonces, cuando estemos por el lado, por ejemplo, si estamos por el lado de la entidad pública, hay que tener presente que nosotros somos administradores y por tanto tenemos que gestionar adecuadamente los recursos públicos para que la obra se concluya. Por tanto, debemos sacarnos en muchos casos ese cliché de que, bueno, entra una obra y si no funciona, entra un contrato, administra un contrato, si no funciona, resuelvo el contrato. Eso no debe ser. Nuestro objetivo siempre es de garantizar, utilizando
como parte del equipo al contratista para concluir la obra. Tengan presente que siempre el objetivo es tener una infraestructura. Asimismo, a diferencia de una obra privada, en una obra pública hay muchos actores o stakeholders que participan directa o indirectamente. Entonces, nosotros, seamos funcionarios, supervisores, ejecutores, tenemos que tener presente, por ejemplo, que en una obra pública hay un órgano de control que está permanentemente vigilando y asegurándose que los recursos públicos se están utilizando eficientemente. La ampliación de plazo que le voy a otorgar al contratista o el contratista que va a pedir esa ampliación de plazo tiene que ceñirse estrictamente a lo que dice la normativa de contrataciones. Igual el adicional de obra que se tendrá que aprobar será estrictamente necesario para ejecutar esa obra, no es cualquier obra. Usualmente confundimos, en su momento lo vamos a ver, obras nuevas con adicionales. Entonces hay que tener presente que siempre vamos a tener que responder por un órgano de control, que en este caso sería la Contraloría General de la República. Y así, hay diferentes actores que participan en una entidad pública. Si nosotros, por ejemplo, somos los administradores de un contrato, hay que tener presente que tenemos que actuar como coordinadores entre ejecutor, supervisor, contraloría, usuario y proyectista, y también con los superiores en la entidad. Asimismo, el proyectista tiene que tener presente, si estamos dentro del ámbito del proyectista, que cualquier consulta respecto al proyecto que se ha elaborado tiene que ser absuelto, porque dependerá de esa absolución la continuidad de la obra. Y así podemos detallar en cada caso, digamos, los alcances de cada participante, pero quiero resaltar solo ese tema, ¿no? Que en toda obra pública hay muchos participantes. Y el más importante en este caso incluso es el usuario. El usuario es el que va a utilizar esa obra y a él hay que darle la mayor información, inclusive permanentemente hay que estar comunicándolo, porque él es el que va a utilizar la obra. Adicionalmente, siempre, no solo en una obra pública, sino en todo proyecto, tenemos que tener en cuenta que hay muchas restricciones durante la ejecución o la gestión. Las más comunes son las restricciones de costo, plazo y alcance. No es materia del presente curso detallar esto, sin embargo, en este presente módulo vamos a abarcar justamente las restricciones de costo que van relacionados a las prestaciones adicionales, y la otra reducción de plazo que va relacionado a lo que es ampliaciones de plazo. Pero el concepto que quiero resaltar en este momento, como se puede ver en la figura, es que cualquier modificación en estas tres restricciones hará que las otras se modifiquen. Si, por ejemplo, la ampliación, el plazo va a requerir una ampliación, por tanto implicará que el costo se incrementará. No hay ampliaciones de plazo gratis. Por más que el contratista renuncie a sus mayores gastos generales, no implica que no representa un costo, porque hay un costo de oportunidad que no estaremos alcanzando cuando se modifica el plazo. Hay que tener en cuenta que cuando contratamos se establece sobre la base de un plazo específico. En ese sentido, si no lo conseguimos en el plazo inicialmente contratado, significa que la entrega de la obra no se realizará en la oportunidad inicialmente prevista. Y más crítico será, por ejemplo, solo para poner un ejemplo,
de un hospital. Si un hospital teníamos que entregarlo en el mes de marzo y lo vamos a entregar en el mes de noviembre, como entenderán, implicará quizá un alto costo, hasta en vidas, en la sociedad, justamente por esta modificación del plazo. Entonces, eso quiero resaltar en este momento antes de entrar a ver el tema de lo que vamos a tratar adicionales, ¿no?, en este módulo. Pero siempre, como mensaje, en todo proyecto, cualquier modificación en estas restricciones implica siempre la modificación de los otros. Y en general implica, la implicación es proporcional. Mayor plazo, mayor costo. Mayor costo, mayor plazo. Si uno quisiera, y en muchos casos también, si no se modificara la ampliación de plazo, si no se redujera, y ahí la necesidad de reducir plazo, que en una obra pública es complicada, pero digamos en una obra privada sí podría pasar eso. Si uno le exigiera que lo haga a menor plazo, implicará el incremento de cuadrillas, por tanto el costo también se modifica. Y así. Pero el objeto de esta figura o de esta presentación que les estoy indicando es que tomen siempre conciencia de que estas restricciones que en general en todo proyecto se establece de costo, plazo y alcance, y adicionalmente las otras restricciones de riesgo, calidad y satisfacción, siempre están relacionados estrechamente. Dicho eso, y antes de comenzar a lo que es el tema de la prestación adicional en sí, también hay que tomar en cuenta que cuando administramos un contrato y cuando vamos a tomar una decisión sobre una ampliación o una prestación, tenemos que tener presente cuál es la base normativa vigente de ese contrato. Muchos errores a veces nacen solo por no tener presente cuál es esa base normativa. A la fecha, la última modificación vigente en la normativa de contrataciones es la que ha salido en el mes de diciembre del año pasado, que es el Decreto Supremo 377-2019-EF, que ha hecho algunas modificaciones respecto a lo que son algunos alcances de la normativa de contrataciones, como por ejemplo la modalidad de concurso-oferta. Y así. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta cuando estamos analizando prestaciones adicionales o ampliaciones. Dicho eso, entonces entramos al tema de prestaciones adicionales. Conceptualmente, y nuestra normativa lo establece así, una prestación adicional es cualquier trabajo que no haya sido considerada en el expediente técnico, fíjense, es expediente técnico, ni en el contrato original. Acá hay una redundancia, pero la normativa lo establece así, porque sabemos que el contrato original incluye al expediente técnico. Por tanto, podemos hablar que toda prestación adicional es aquella no considerada en el contrato original. Que si no se realiza esa prestación, ese trabajo, no se va a poder alcanzar las metas del proyecto. Por eso es que siempre cuando estamos ante una disyuntiva de que si una obra es un adicional o no, lo único que tenemos que preguntarnos es, si hago esa obra, ¿la obra se concluye y funcionará adecuadamente? Si la respuesta es sí, significa que es una prestación adicional, significa que no es una prestación adicional. La pregunta es, si no hago la obra, si no hiciera esa obra que el contratista, por decir, me está indicando que es un adicional, si no hiciera y hago el análisis y veo que esa obra va a seguir funcionando y va a cumplir sus metas, entonces, si va a seguir funcionando, esa obra no es una prestación adicional. Ejemplo de lo que acabo de decir. En una obra, en una carretera, si el proyecto ha establecido un puente de madera
como se menciona acá, un puente con rollizos de madera, y la propuesta del contratista o de la supervisión es que en vez de ese pontón de madera que pareciera precario, que se ve feo, que es de madera, no es estético, y quieran, su propuesta sea hacerlo de concreto armado, entonces cuando únicamente es mejorar la estructura ya proyectada, y la pregunta que habíamos dicho que hay que tomarlo como un estándar, en el sentido de que, ¿qué pasa si yo lo dejo tal como manda el proyecto que decía un puente de madera? ¿Funcionará? Si hacemos el cálculo y va a funcionar, independientemente a que sea de madera y se vea feo, entonces la propuesta de hacerlo de concreto, eso no es adicional. Otro ejemplo de lo que podría ser adicional y haciéndonos esa pregunta, si en el expediente ha sido proyectado una alcantarilla de TMC, pero una vez que se ha verificado en campo y dado el caudal de la quebrada que va a cruzar, esta alcantarilla proyectada no va a poder soportar toda la carga hidráulica, todo el caudal que existe ahí. Y la pregunta que hago, ¿y si lo dejo así, funcionará o no funcionará? Como vemos, si no va a funcionar, entonces la propuesta que se haga de una alcantarilla de mayor área hidráulica, eso será un adicional. Entonces, como ven, esa es la diferencia para establecer, claro que, bueno, hay temas más complejos, pero como concepto general hay que tener presente que esta es una forma de dilucidar si una obra propuesta tanto por el contratista o supervisión es adicional o no. También hay que tener en cuenta que para que proceda un adicional de obra, para poder aprobar una prestación adicional de obra, siempre tiene que haber dinero. Si la entidad no tiene los recursos necesarios para pagar por esa prestación adicional, no se puede aprobar, por más que sea incluso necesario, ¿no? Ya, digamos, eso ya sería otro escenario y, digamos, otro análisis, pero estrictamente la normativa establece que para que se proceda con la ejecución de una prestación adicional se debe contar con certificado de crédito presupuestario, si es que la obra se va a llevar a cabo en ese año lectivo. Si no se va a ejecutar en ese año, podría ser una previsión presupuestal. En cualquiera de los casos, el punto es que tiene que haber dinero. Ese es otra condición, lo vamos a detallar un poco más adelante, es que cuando la prestación adicional fuera menor o igual al 15% del monto del contrato original, la entidad directamente lo puede aprobar. Tenemos dos tipos de prestaciones adicionales. En general, las prestaciones adicionales que son obras complementarias. Es una especie de una obra nueva, una partida nueva. No hay que confundir con obra nueva que dice la normativa, sino lo estoy poniendo únicamente como ejemplo. Porque es una partida, es un trabajo que no estaba considerado en el presupuesto. No existe esa partida en el presupuesto. Entonces, de ahí viene una obra complementaria. Por ejemplo, en un puente que no se haya considerado la defensa ribereña, pero esa defensa es necesaria para que ese puente cumpla con su meta de dar transitabilidad y luego no colapse, entonces como la defensa ribereña no formaba parte del expediente técnico, eso es una obra complementaria. Está complementando a toda la infraestructura original, a eso se refiere. Esta obra complementaria es el único tipo de adicional, por ejemplo, un contrato a suma alzada.
En tanto que el otro tipo de prestación adicional, que es mayor metrado, en precios unitarios también puede haber obras complementarias, pero en suma alzada únicamente obras complementarias. En tanto que el otro tipo de prestación adicional, que es mayor metrado, se da únicamente en precios unitarios, en contratos a precios unitarios. Y en este caso existe la partida, sino que este mayor metrado ha sido originado por un cambio en el diseño de ingeniería. Esta es otra modificación del último reglamento, que antes decía en el cambio del expediente técnico, ahora es en el cambio del diseño de ingeniería. Es decir, si está cambiando las especificaciones técnicas o los planos de una determinada infraestructura, por ejemplo, por decir, tenemos que en un proyecto, el mismo ejemplo del puente, hay el puente, también la defensa ribereña existía. Sin embargo, luego del cálculo se ha establecido que ya no es necesario hacerlo, digamos, si el contrato original, el proyecto original establecía una mampostería de un determinado diseño con una bolonería de un tamaño de piedra definido, por ejemplo, tamaño máximo de piedra 8 pulgadas, pero después de hacer la verificación con el cálculo correspondiente se establece que no con bolonería de 8 pulgadas no se puede hacer, sino con bolonería de 12 pulgadas, entonces existe la partida mampostería en ese proyecto o defensa ribereña de mampostería. Sin embargo, se está modificándose el diseño de ingeniería, que ya no va a ser con tamaño máximo de, por decir 8 pulgadas, sino de 2. Existe la partida, estamos cambiando el diseño de ingeniería, por tanto, las partidas de excavación hasta de mampostería inclusive y las otras complementarias existirán en el presupuesto original. Eso es un ejemplo típico de un mayor metrado proveniente de una modificación del diseño de ingeniería. También hay que tener en cuenta que las causales de procedencia de las prestaciones adicionales son por situaciones imprevisibles, ojo, posteriores a la suscripción del contrato. Es decir, si se ha detectado una situación imprevisible o se hubiese dado antes de la suscripción del contrato y posteriormente se quiera solucionar durante la ejecución de la obra, eso no se podrá tratar como una prestación adicional. Por decir, una pavimentación de una calle. Cuando han estado haciendo el expediente técnico no había un poste de telefonía, porque por esa zona quizá inicialmente no había todavía red telefónica. Terminan la obra, están en proceso de selección y en ese pleno proceso Telefónica pone un poste o varios postes de telefonía que va a implicar la modificación o el traslado de esos postes o la reubicación. Si se hubiera detectado y hubiera certeza de que esos postes se pusieron en el interín entre la aprobación del expediente técnico y antes de la firma de contrato, esa modificación de los postes, por ejemplo, no sería una prestación adicional. Otra causal es deficiencias en el expediente técnico. Esa es una de las causales más recurrentes en una obra. Deficiencias en el expediente técnico. Con el mismo ejemplo, si durante la elaboración del expediente técnico de esta pavimentación ya existían esos postes, pero por alguna razón el topógrafo estuvo ciego, no lo vio esos postes, eso ya sería una deficiencia del expediente técnico, porque esos postes desde el inicio no habían sido incorporados en el diseño de la pavimentación. Otra causal adicional de obra es los mayores metrados que habíamos visto hace un momento, detalladamente inclusive,
provenientes de la modificación del diseño de ingeniería. El procedimiento de aprobación de una prestación adicional también es otra novedad, es que en este reglamento viene desde la 344-2018, vigente de marzo del año pasado, es que indica de la siguiente manera: se registra en cuaderno de obra tanto el residente como el supervisor, cualquiera de los dos, o los dos inclusive, la necesidad del adicional, de la prestación adicional. Como ven en pantalla, el supervisor tiene 5 días para emitir su informe de la procedencia o no de la adicional de obra. Y en paralelo, también como fecha de inicio de este registro en cuaderno, el contratista tiene 15 días calendarios para presentar el expediente técnico al supervisor de esta prestación adicional, siempre y cuando, como verán, como tiene sentido, siempre y cuando que el supervisor o el inspector haya dado, digamos, haya sido positivo, ¿no? Porque si no, tampoco no tiene que presentarlo. La normativa lo establece así. Pero lo curioso es que el plazo no corre desde que el supervisor haya hecho su informe, sino desde el registro del cuaderno de obra. Es como que hubiera 5 días, mejor dicho, no es como si hubiera, existe 5 días traslapadas que incluso podrían perjudicar al contratista en la elaboración del expediente técnico por los plazos reducidos. Pero bueno, la normativa lo establece así, es una forma de acelerar la prestación. Y a continuación, una vez que el contratista ha presentado al supervisor este expediente técnico, este tiene 10 días para presentarlo a la entidad con su pronunciamiento correspondiente, ¿no? Y a partir de esta fecha, la entidad tiene 12 días hábiles para aprobarlo. Como ven, los únicos plazos en días hábiles es para la entidad. El resto es en días calendarios para el contratista y el supervisor. Si cumplido todos estos plazos y la entidad no lo aprobara, entonces la demora en la aprobación de la prestación adicional es una causal válida de ampliación de plazo. Adicionalmente, se debe indicar que cuando la entidad va a requerir la opinión técnica para aprobar la prestación adicional sobre la solución técnica que hubiera propuesto el contratista, entonces necesariamente tiene que solicitar el pronunciamiento del proyectista. Solo la obligación es de solicitar el pronunciamiento del proyectista. Ojo, no es que el proyectista necesariamente tiene que pronunciarse, porque puede darse el caso de que el proyectista no se pronuncie o inclusive pronunciándose podría estar en desacuerdo con la prestación adicional. En ese caso, la entidad a través de su órgano correspondiente es la que establece la procedencia o no de esta prestación adicional. Usualmente será una gerencia de estudios o una subgerencia de estudios. Pero ahora ya no es obligatorio la opinión del proyectista. Obligatorio es pedirle la opinión, más no que exista la opinión. Consideraciones adicionales, también hay que tener presente que como la gestión de riesgos es un tema transversal para en contratos públicos y durante la ejecución de la obra, entonces, como parte del expediente técnico de la adicional, tiene que haber el detalle y sustento de la deficiencia, justamente el expediente técnico, o del riesgo que haya generado la necesidad de hacer esta obra adicional. Tiene que haber un capítulo aparte dentro del expediente técnico relacionado al análisis de riesgo o al riesgo que se está superando
con la obra adicional que se está tramitando o la que está en trámite. Otro tema que hay que también, que va relacionado a esto, pero no es un adicional, es un mayor metrado. Cuando hablamos de mayor metrado, no estamos hablando de lo que hace un momento indiqué de una prestación adicional. En este momento vamos a tratar el tema de un mayor metrado que no sea una prestación adicional. ¿Por qué lo toco en este momento? Porque usualmente se confunde un mayor metrado con que no provenga del diseño de ingeniería como una obra adicional. Es por eso. Entonces, hay que tener presente que en contratos a precios unitarios, y únicamente en este tipo de contratos, pueden haber mayores metrados que no sean prestaciones adicionales. ¿Cómo se identifica? Fácil. Si hay que hacer mayores metrados y no se cambian ni los planos ni las expresiones técnicas, no se cambia nada, pero sí se requiere hacer un mayor metrado, significa que eso no es un adicional. Por ejemplo, en la partida excavación de suelos, en el presupuesto, en un precio unitario, manda a hacer 1000 metros cubos. Pero resulta que cuando se está ejecutando, estás en la mitad y ya se ejecutó 1000 metros cubos. Verificando el expediente técnico, los planos están correctos, las ecuaciones están correctas, y el detalle era que cuando se calculó el metrado, se olvidaron de multiplicarle, por el factor 2. Entonces, es un error de cálculo matemático, aritmético. Entonces, no cambia nada, pero hay que ejecutar mayor cantidad. Por ejemplo, este es un caso típico de un mayor metrado puro. En ese sentido, la normativa establece que en estos casos autoriza su ejecución siempre y cuando el porcentaje de incidencia de este mayor metrado no supere el 15% del monto del contrato original. Si no, igual va a Contraloría. Y por tanto, para su ejecución únicamente se requiere la autorización del supervisor. La entidad entra para el tema de autorización de pago. Para la ejecución únicamente con el asiento del cuaderno de obra indicándole al contratista que haga ese mayor metrado. Habíamos visto hace un momento que adicionales menores o iguales al 15% para su ejecución y pago únicamente se requiere del titular de la entidad. O en otras palabras, la entidad es el que aprueba. Si superara eso, entonces, inclusive tomando en cuenta el mayor metrado, a pesar que no es un adicional, más adelante vemos la fórmula, ahí sí tiene que ir a la Contraloría. Pero antes de que vaya a la Contraloría, la entidad tiene que aprobarlo. Esa aprobación va a estar sujeto a revisión por parte de la Contraloría. La fórmula para calcular el porcentaje de incidencia de esto de lo que estamos hablando es justamente lo que les comentaba, ¿no? Para el cálculo entran los mayores metrados, que no necesariamente son adicionales. Entra la prestación adicional, inclusive la que está en trámite, y restándole el presupuesto deductivo vinculante. Ojo, vinculante, no cualquier deductivo. Acá en pantalla se muestra cuál es un deductivo vinculante. Ya hace un momento habíamos utilizado este mismo gráfico para que vean la procedencia o no de un adicional. Entonces, vinculante es, no se salen todas las partidas del presupuesto, en otras palabras, se dejan de pagar las partidas del presupuesto de alcantarilla tipo TMC y en su reemplazo entra una alcantarilla tipo marco. Ahí se dice que están vinculados. Si hubiera sido un mejoramiento de subrasante, acá el deductivo que en el proyecto mandaba hacer, pero cuando encuentran que acá no hay ninguna filtración, ese deductivo de mejoramiento de la subrasante no es vinculante, como entenderán, para una obra adicional que es una alcantarilla. Entonces, eso es un deductivo vinculante. Entonces, espero que haya quedado claro. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente módulo.
Bien, estimados participantes, entonces ya hemos escuchado la conferencia del ingeniero Eddie Aronés. Ahora vamos a responder las consultas que tienen cada uno de ustedes. A ver, vamos a empezar. A ver, Iter José Vázquez Jiménez, le damos la bienvenida, como también vamos a responder a ver su consulta. Nos dice, ¿por qué las mayores partes de las entidades, cuando quiere realizar un servicio de mantenimiento, en la resolución de aprobación del expediente técnico del servicio de mantenimiento de arreglo de techos de palacios municipales, ejemplo, teniendo conocimiento que los servicios de mantenimiento debe términos de la referencia y porque las entidades lo aprueban como expediente técnico, como fuera una obra? Bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, el tema ya básicamente es un tema de gestión de la entidad a la que hace referencia, y como dice bien el participante, ese servicio de conservación o mantenimiento de infraestructura en verdad es un servicio, ¿no? Sin embargo, ya es un tema de gestión e incorrectamente lo están haciendo como una obra. Pero bueno, ya como digo, es un tema que le compete exclusivamente a la decisión de la entidad, y en su momento supongo que cuando haya un examen o un control concurrente o control posterior detectarán eso y en el futuro corregirán esa incorrecta decisión, ¿no? Correcto. A ver, otro participante, Jefferson, nos dice, ingeniero, ¿cuántos días tengo para pedir una ampliación de plazo? Yo asumo que lo que está indicando es en la posición de contratista o residente. Entonces, el procedimiento o el plazo que tiene un contratista es, una vez finalizada la causal, tiene 15 días calendarios para presentarlo al supervisor. En ese interín tiene que sustentar, fundamentar y adjuntar toda la documentación que considere necesario va a respaldar su solicitud, ¿no? Son 15 días calendarios. Correcto. Zulca Gutiérrez nos dice, ingeniero, ¿podría explicar adicionales y deductivos vinculantes? Básicamente les pongo un ejemplo, ¿no? O incluso en la presentación también ahí estaba el ejemplo, pero ampliando el tema. Como su nombre indica, el concepto de vinculante es aquel, en general, digamos, no sin entrar todavía al tema de adicional, como su nombre indica, es algo que está vinculado, conectado, relacionado, por decir así. Entonces, cuando hablamos de un deductivo vinculante, es aquellas partidas o aquellos trabajos que no se van a realizar porque se va a realizar el adicional. De esa forma se determina la vinculación. Por ejemplo, si durante la ejecución de la obra se requiere modificar, por decirlo en un colegio, ¿no? Se requiere modificar el diseño de un tijeral, y en ese tijeral, por ejemplo, inicialmente quizá era un tijeral de madera y estaba presupuestado ese tijeral de madera. Sin embargo, por alguna decisión o por una modificación del proyecto se considera a cambiarlo a un tijeral de acero, de fierro, entonces el adicional será el tijeral de fierro y la partida adicional será partida tijeral de fierro. Y como ya no se va a hacer el tijeral de madera, entonces la partida deductiva o el deductivo vinculante será tijeral de madera. Es lo que, en sencillas palabras, es todas las partidas que no se van a realizar porque voy a hacer el adicional. Correcto. A ver, otra consulta. Alfredo nos dice, pregunta, ¿la entidad puede realizar una deducción de una partida porque no quiere que vaya, por ejemplo, reducir la papelera tipo Jumbo en un servicio higiénico y cambiarla por papelera estándar,
porque no quieren invertir en papel cuando esté en funcionamiento. Sí, hay que tener presente que el dueño de la obra es la entidad. Y en esa calidad, como todo dueño, es la que decide el tipo de obra que desea. Y por ende también puede, así como decide una prestación adicional, también decide reducir o hacer un deductivo. Ahora bien, en base a eso también a él le compete la responsabilidad de esa decisión, ¿no? Pero sí, es competencia y es factible que una entidad puede hacer los cambios que desea en su obra, ¿no? Y en el caso de deductivo, la única restricción es que no pueda ser más allá del 25% del costo total del monto total de la obra. Correcto, otra consulta de Miguel Guillermos. En un contrato bajo el sistema de suma alzada, ¿es procedente valorizar y pagar metrados no ejecutados? ¿Aplica reducción de plazos por las partidas no ejecutadas? En contrato a suma alzada, durante la ejecución de la obra, y eso ya está vigente, ya, bueno, incluso desde la normativa, desde la 344-2018, se valoriza de acuerdo a metrados realmente ejecutados, parecido a una obra a precio unitarios, pero solo durante la valorización. Entonces, en ese interín, si hay partidas que no se van a ejecutar, de hecho que no se van a valorizar durante la ejecución de la obra. Sin embargo, en la liquidación, ahí sí se tiene que pagar esas partidas que estaban consideradas en la propuesta del contratista, pero que no llegaron a ejecutarse. Entonces, las partidas se cierran al 100%. Correcto. Y, eso es por un lado. Respondiendo sería sí, es factible pagar partidas que no se hayan ejecutado en suma alzada, pero ya en la liquidación. Ahora, la pregunta sobre reducción de plazo. Sí, es posible hacer una reducción de plazo por esas partidas que no se han ejecutado, pero hay que hacer un análisis y un sustento si realmente se reduce o no el plazo, ¿no? Pero también es factible hacer ese análisis. A ver, correcto. A ver, un participante me dice que no se escucha el audio. A ver si me pueden confirmar. Bien. A ver, otra consulta más, de parte de Marco. Buenas tardes. En caso se podría aprobar un adicional de obra teniendo en consideración que el contratista hace el expediente técnico y ejecuta la obra en los casos de 1, PU, rehabilitación de una carretera y 2, suma alzada, construcción de un colegio. Pero la pregunta, ¿cuál es? Disculpa, no le he captado la pregunta. Dice, ¿en qué casos se podría aprobar un adicional de obra? Teniendo en consideración que el contratista hace el expediente técnico y ejecuta la obra en los casos 1, P1, rehabilitación de una carretera y 2, suma alzada, construcción de un colegio. Bueno, en verdad la pregunta es un poco confusa, pero cuando está mencionando que el contratista ha hecho tanto el expediente técnico y la obra, entonces estamos hablando de una modalidad de concurso-oferta. En ese caso, la normativa ha establecido, independientemente de qué tipo de infraestructura sea, solamente por la modalidad, una prestación adicional. Habíamos visto que hay 3 causales que originan una prestación adicional. Por situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, por mayores metrados que hayan sido modificadas, mejor dicho, que hayan sido producto de un diseño de ingeniería o por deficiencia del expediente técnico. Ahora bien, entonces, como la causal B de deficiencia del expediente técnico en un concurso de oferta no aplicaría porque como el mismo contratista lo ha hecho y la normativa también así lo establece en el caso de concurso de oferta,
entonces no puede haber prestaciones adicionales por deficiencias del expediente técnico. O sea, no se puede invocar deficiencias del expediente técnico. Entonces, solo quedaría las causales válidas, tanto de la A, que son causales previstas posterior o sucesos posteriores a la suscripción del contrato. Es así, por esa causal sí se podría dar en un concurso oferta. Y la otra de mayores metrados producto de la modificación del diseño de ingeniería. También es una causal válida siempre y cuando la entidad autorice ese cambio de ese diseño de ingeniería, no a priori por parte del contratista. Pero sí, en esos casos sería. Básicamente, entonces, en general, como concepto, es que en proyectos de concurso oferta no se pueden generar adicionales invocando deficiencias del expediente técnico. Correcto. De cualquier situación, ¿no? O en cualquier caso. Correcto, otra consulta más de parte de Walter Sánchez. En una obra a precios unitarios, en el plano existe la construcción de una cisterna, pero sin embargo no existe en el presupuesto. ¿Se ejecuta o no? ¿Quién asume el pago? En el escenario del que me está comentando y que es suma alzada, el concepto es que el presupuesto, si bien está en orden de prelación, está, digamos, en el último puesto en orden de prelación. Ahora está incluido el presupuesto como orden de prelación. Entonces estaríamos ante una discrepancia entre documentos del expediente técnico. Los planos están en primer lugar, luego las cuestiones técnicas. Sin embargo, hay que tener cuidado con esto. Si únicamente estuviera en los planos y el contratista no pudiera ejecutar solo con los planos, va a requerir otros documentos como por ejemplo las especificaciones técnicas o planos de detalle adicionales. En ese escenario, si la entidad va a tener que aportar o complementar con esos documentos, por ejemplo, especificaciones técnicas o planos de detalle, en ese caso sí se trataría de un adicional válidamente tramitado o un adicional válido. Pero sin embargo, si únicamente con esos planos es posible ejecutar esa cisterna, entonces, como estamos hablando de un suma alzada, independientemente a que esté en el presupuesto o no, eso no sería un adicional. Entonces hay que analizarlo, digamos, bajo ese enfoque y de acuerdo a lo que acabo de comentar. Correcto. Otra consulta de parte de Guaita Vilcar nos dice, si para la ejecución de adicional corresponde la elaboración de un expediente de manera independiente, consulta, ¿se deberá consignar una gestión de riesgos? La gestión de riesgos ya está incorporada y viene desde el expediente técnico. Y en el expediente técnico del adicional hay que incorporar la vinculación o el efecto que se está mitigándose o que va a mitigar ese adicional con respecto al riesgo que se haya incorporado o incluido en el expediente técnico. Entonces, sí debe haber un capítulo o un análisis que haga mención a ese riesgo que se está mitigándose con ese adicional, pero vinculado al expediente técnico, ¿no? Correcto. Zulka Gutiérrez nos dice, ¿qué pasa si al inicio de ejecución existen varias deficiencias en el expediente con respecto al replanteo? ¿Se puede reformular antes del inicio y paralizar la obra? Sí, eso también está dentro del ámbito de gestión de la entidad. Hay dos opciones, ¿no? Podría la entidad decidir primero, antes de que comience la obra, posponer la fecha de inicio, reformular el expediente técnico, sacar un adicional producto de esa reformulación y un deductivo, y digamos de lo que corresponda. Por decir, la otra es que, y esa sería la decisión, digamos, quizá más limpia y más óptima. La otra es que a medida que vaya generándose los problemas, vayan tramitándose los adicionales y deductivos, si es que
si es que existiera, ¿no? O sea, es válido esa gestión. Por tanto, como verán, ya es tema de la gestión propia de la entidad y en ese caso también de la supervisión de lo que recomienden. Correcto. A ver, otra consulta de parte de Walter Sánchez. Se pregunta, en el reglamento de la ley de contrataciones no existe el término de coordinador, porque no es un funcionario de la entidad, es un profesional contratado temporalmente. Errores que se comete en la ejecución de la obra, ya que es el puente entre el contratista y supervisor de la obra. El funcionario que está a cargo del control asume todo, ya que el coordinador a veces la Contraloría no lo compromete porque no es funcionario. ¿Qué hacer en esos casos? Bueno, la pregunta es un poco amplia, pero me parece que se refiere a que si hubieran contratado adicionalmente a un coordinador habiendo un administrador de contrato. ¿Por qué digo esto? Y quiero hacer una pausa en esto, en que en algunas entidades sí hay el cargo o el cargo incluso de coordinador de obra, en tanto que sus funciones, y en muchos casos que lo va a definir la misma entidad de acuerdo a su MOF y ZOF, le dan las mismas funciones que a un administrador de contrato. Y si no le dieran, digamos, el gerente le da esas funciones o el jefe inmediato superior. O sea, como cargo sí existen entidades coordinador de obra. Y es factible que a este coordinador le hayan encargado, si es que no está también como parte de sus funciones, es factible que le haya encargado las labores de administrador de contrato. Entonces, siendo así, tiene todas las competencias para administrar el contrato. Ahora bien, también hay, y creo que se refiere a eso la pregunta, que habiendo un administrador, contraten un coordinador. Y este coordinador, como etimológicamente, incluso hablando, solo coordina en este caso sería entre el administrador de contrato, el supervisor y el contratista, entonces tiene otras funciones. Entonces, lo que hay que tener cuidado más es cuando uno labora para el sector público, si es un servidor público, tiene que tener siempre presente o leerse incluso cuáles son sus funciones de acuerdo al MOF y el ZOF de cada entidad. Y si no lo hubiera ahí, ¿qué funciones le han encargado para desarrollar? Y tampoco si no estuviera ahí, si lo han contratado temporalmente, como en el caso que preguntan, para hacer labores de coordinador en una determinada obra, en sus términos de referencia, cuáles son los alcances de sus funciones. Sobre esa base no va a tener problemas en algún momento cuando tenga que responder ante un control, un examen posterior. Correcto. Otra consulta de Julio César nos dice, consulta, en una obra de muros de contención de una longitud de 500 metros y se verifica en campo que requiere mayor longitud de muros con el mismo diseño y geometría del diseño original. ¿Eso sería un adicional de mayores metrados u obras complementarias? Bueno, interesante pregunta, ¿no? Estrictamente así, rápidamente uno podría decir, es un mayor metrado, porque finalmente solo se está aumentándose la longitud de esa defensa ribereña. Pero, sin embargo, si en los planos originales únicamente se mandó a hacer, por decir, los 500 metros, en el presupuesto también está establecido 500 metros, en todos los documentos indican 500 metros y en el diseño de ingeniería especialmente solo pone 500 metros y luego, luego de hacer un recálculo y una verificación en campo que se requiera de mayor longitud, como va a tener que cambiar el diseño de ingeniería, sería una obra complementaria. Va a ser en función digamos, a cada caso en particular. Como ven, puede estar sujeto a dos escenarios, ¿no? Correcto. A ver, otra consulta más de parte de Anthony Rodríguez. En una obra a precios unitarios donde la obra complementaria es fundamental,
para el funcionamiento del proyecto. ¿Quién realiza esas partidas? Si en el contrato de la contratista ya está sin la partida, además porque en la mayoría de adicionales la entidad no cuenta con dinero que hacer como contratista y como entidad. Bueno, creo que la pregunta básicamente está en dos partes. Primero, ¿quién hace el adicional y qué se hace cuando la entidad no tiene dinero para pagar ese adicional? Entonces, en principio, el que hace el adicional con la normativa vigente es el contratista. Incluso sus plazos son muy reducidos, solo son 15 días nomás en esta oportunidad. Por ese lado, digamos, esa parte definiendo. Segundo, de que un requisito necesario para ejecutar el adicional es que justamente se cuente dinero, porque si no hay dinero, no va a haber forma de pagarlo al contratista. Entonces, en este caso, el contratista, de acuerdo también a sus obligaciones que manda la normativa, va a tener que, como dice el reglamento, alertar de que la necesidad de hacer esa prestación adicional. Una vez que alerte eso, el supervisor se pronunciará y le comunicará a la entidad diciendo que hay que hacer esa prestación. En ese momento, la entidad va a tener que pronunciarse estableciendo y comunicando si tiene el dinero o no, porque es un requisito esencial para aprobar el adicional, la certificación presupuestal. Si no hubiera eso, lamentablemente no se va a aprobar y la obra, en ese caso, tendría que paralizarse hasta que se defina si va a haber dinero o inclusive si hasta se podría resolver el contrato, porque hay que entender que estamos hablando de un adicional y un adicional es una obra esencial para concluir la obra. Entonces no tendría sentido seguir adelante en la ejecución si es que no se va a hacer esa prestación adicional. Correcto. A ver, otra consulta más. A ver, hay participantes que están realizando varias consultas. Vamos a tratar de responder una, por favor, ¿ya? Pablo César Coberta nos dice, ¿todo adicional aprobado genera una ampliación de plazo? No. ¿Es una causal válida? Sí. Y eso también está dentro de la normativa tipificada en el literal A, disculpe. Eso sí, como causal sí. Lo que ahora hay que demostrar cuando el contratista solicita su ampliación de plazo o antes de solicitarlo, verificará si realmente afecta o no el calendario general de obra, ¿no? O afecta su ruta crítica. No necesariamente todo adicional, en resumen, no necesariamente todo adicional genera una ampliación de plazo. Correcto. Marco nos dice, ¿puede darse el caso de que un contratista no ejecute ninguna actividad, aún teniendo partidas no críticas por ejecutar, pero decide esperar la resolución de aprobación de un expediente de adicional de obra? ¿Qué sucede en ese caso? Bueno, es válido. Un contratista no puede iniciar a trabajar un adicional de obra si es que previamente no está aprobado ese adicional. Es más, debería ser así, porque si bien en la práctica, digamos, ya por un tema de riesgo incluso del mismo contratista o quizá por un tema de un acuerdo quizá, pero de un acuerdo verbal en todo caso con la entidad, pueda iniciar, pero eso no, digamos, es una acción muy arriesgada de que un contratista inicie los trabajos sin que el expediente técnico del adicional esté aprobado. Entonces, en estricto, la pregunta del participante está bien. El contratista no puede hacer nada de ninguna de esas partidas adicionales hasta que no le aprueben. Correcto. A ver, otra consulta más de Omar Colqui. ¿Qué pasa cuando el contratista no presenta el expediente del adicional? Interesante pregunta. Nunca se había dado. Pero bueno, vamos a suponer que hay ese escenario muy improbable porque, digamos, hay que tener presente que el contratista es el interesado en que esa obra se concluya. En algunos casos, no en todos, pero en algunos casos, digamos, le es favorable hacer esa
prestación adicional. Entonces, en ese escenario que el contratista sea renuente, sería como un incumplimiento de una obligación contractual. Tengan presente que la obligación de hacer adicional lo establece no el contrato, digamos, en que haya hecho plantear con el contratista, sino lo dice el mismo reglamento de contrataciones. Entonces estaría incumpliendo una obligación contractual. Por tanto, ante una obligación contractual se sigue el procedimiento para subsanar esto, ¿no? Que en muchos casos podría caer hasta en una resolución de contrato. Correcto, a ver, otra consulta más de Y parte de... disculpen, solo para complementar, no solo para complementar y aprovechando la pregunta. En ese sentido, incluso va, digamos, una pregunta complementaria sería, incluso, ¿no? Si habiéndose aprobado el expediente, el contratista no lo quiere hacer, porque no lo quiere ejecutar, digamos, ¿no? En ese caso también estaría incumpliendo una obligación contractual que puede someterse incluso a resolución de trato. Correcto, a ver, otra consulta de parte de William. Dice, en una obra, si se da un adicional y deductivo vinculante, ¿el plazo contractual se reduce debido al deductivo? Sí, bueno, mejor dicho, sí, sí, pero complementando con lo que voy a decir. Sí y siempre. A ver, tenemos falla del internet, se ha perdido la comunicación, vamos a tratar de restablecerla nuevamente. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Y a ver, estimados amigos, tenemos algunos inconvenientes con el internet, este rato se está saturando. Bien, se ha estado respondiendo ya a varias interrogantes. Vamos a pedirles también a ver a los participantes que puedan también ampliar las respuestas. Bien, estimados amigos, tenemos el curso por una hora. Bien, y bueno, nos hemos pasado unos minutos. Hay algunos inconvenientes. A ver, voy a ver si puedo retomar nuevamente la comunicación.
Bien, a ver, vamos a ver si se puede retomar todavía unos minutos para que el ingeniero pueda seguir respondiendo. Bien, amigos, vamos a aprovechar para estar invitándoles también a los próximos cursos que vamos a estar desarrollando. El día de mañana vamos a continuar con este curso. El video se está grabando y lo vamos a subir ya dentro de una hora a nuestro canal de YouTube para que ustedes nuevamente puedan ingresar y ver sin interrupciones. Asimismo, también vamos a continuar el día de mañana a las 5 de la tarde y luego estamos finalizando todavía el día viernes. Son 3 días en el cual ustedes van a poder seguir participando. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Hola, ingeniero, ¿me escucha? Hola, ingeniero, ¿me escucha? Señor Daniel, ahora sí, creo que hubo un problema con el internet. Sí, ingeniero, unos minutos, a ver, ingeniero. Vamos a retomar. Ya está bien. Correcto. Bien, estimados amigos. A ver, estamos retomando nuevamente la comunicación. En este momento está saturándose el internet. A ver, ingeniero, estamos en la consulta. A ver, aquí está. Estamos hablando del deductivo y le estaba comentándoles que en general o sea, si hay un deductivo hay que hacer un análisis de reducción de plazo, pero no necesariamente todo deductivo va a implicar una reducción de plazo. Digamos, ese era el concepto que hay que tenerlo presente. Pero sí que no hay que olvidarse de hacer ese análisis de reducción de plazo cuando se generen deductivos. Correcto. A ver, 3 consultas más, por favor. Vamos a responder. A ver, otra consulta de parte de... a ver, William Hidrogo. ¿Existe alguna restricción para generar mayor metrado en una prestación adicional de obra? Bueno, la pregunta creo que es, ¿qué pasa si yo tengo una prestación adicional y dentro de esa prestación adicional hay un mayor metrado? Parece que esa es la pregunta, ¿no? Entonces, no hay restricción. Es más, hay una opinión de este año que forma parte incluso del material adicional que se les va a facilitar. Es una opinión de los respecto a ese punto. Entonces, sí es válido que se puedan generar mayores metrados dentro de una prestación adicional. Es una figura interesante, aparentemente digamos, pareciera contradictorio, porque implicaría que se ha calculado mal en la prestación adicional, pero bueno, el OCE, que es el máximo intérprete de la normativa de contrataciones, ha establecido que sí es posible. Correcto, a ver, otra consulta más. Buenas tardes. En la fórmula de cálculo de incidencias, en el símbolo MM, ¿se refiere solo a mayores metrados, productos de cambio de diseño o también incluye a los MM que derivan de errores aritméticas o de cálculo al metrar? El MM es el mayor metrado puro, porque el otro mayor metrado está dentro del componente de prestación adicional. En todo caso, vuelvo a reiterar, el MM es el mayor metrado tal como lo conocemos, en tanto que el mayor metrado que venga de un diseño de ingeniería ya no sería un mayor metrado puro, sino sería un adicional de mayor metrado. Por tanto, ese monto se engloba dentro del segundo grupo, que son prestaciones adicionales. En otras palabras, hay que tener presente que el mayor metrado puro, aunque no sea un adicional, se incorpora para calcular el porcentaje de incidencia. Correcto, a ver, otra consulta más de parte de Anthony Guamaní García. Buenas tardes. En la fórmula... No, ese ya lo leímos ya. Disculpen, vamos a la siguiente consulta. A ver, Marco ya hizo ya una pregunta. Ahora vamos a darle oportunidad a otro participante. A ver. A José Yeremi dice:
Una consulta, en una obra de carretera, las cantarillas están consideradas en una progresiva X, pero en campo está en una Y. Solo se tiene que anotar en un cuaderno de obra y ejecutar, o se tiene que presentar algún documento a la entidad, puesto que las cantarillas son elaborados mediante cálculos conforme al terreno. En estricto, y en verdad esa pregunta es muy interesante y también es recurrente casi en todas las obras de carreteras, ¿no? Ha habido mucha evolución respecto a cómo hay que tratarse ese tipo de casos. En algunos, inicialmente era un adicional puro, porque el hecho mismo de cambiar de progresiva, por más que sea en estricto solo cambio de progresiva, como bien dice el participante, no necesariamente quedaría ahí, porque como estamos cambiando de progresiva, estamos cambiando de ubicación, habría que hacer un recálculo y verificar si esa alcantarilla va a cumplir con la capacidad de la nueva ubicación. Eso es por un lado. Pero si se tratara, digamos, que la alcantarilla tenía que estar ubicada en la quebrada, en la progresiva 2+0, pero es la quebrada, en esa quebrada había que poner una alcantarilla y en el plano aparecía en la progresiva 2. Cuando se replantea, no es que la alcantarilla se mueva, sino que la quebrada estaba en la progresiva 2.500 o 2.100. Por tanto, en ese caso, como se trata de la misma quebrada, y lo único que vamos a cambiar es la alcantarilla, en ese caso, no habría la necesidad de hacer un adicional o deductivo correspondiente. Entonces, quiero que se vea esa diferencia, ¿no? Si únicamente, como le estaba comentando, es el ejemplo del segundo caso, que se va a hacer una alcantarilla en una determinada ubicación, una quebrada, y la quebrada es la que estaba, digamos, mal ubicada, y por tanto la alcantarilla va a acompañar en ese planteo, eso no sería un adicional. Ahora bien, si en el mismo ejemplo, en la progresiva 2+0, se tenía que poner una alcantarilla y resulta que cuando van ahí en esa progresiva no hay ninguna quebrada, sino que más adelante en otra progresiva o más atrás, digamos, en una progresiva colateral por ahí, sí aparece otra quebrada que no estaba cuadrada en los planos, ni siquiera lo menciona. Entonces, en ese caso sí todavía hay que, como entenderán, y es correcto técnicamente, hay que hacer todavía una verificación de la oferta hidráulica contra la capacidad de la alcantarilla proyectada proyectada en el plano o proyectada la que estaba más cercana al plano, no sé si me dejo entender. Pero como regla general es, si no se va a hacer ninguna verificación de cálculo que implicaría quizá un rediseño, eso implica solo una autorización de la supervisión. Pero si va a implicar a que hacer todavía una verificación y quizá un cambio de tipo de alcantarilla, eso sí sería un adicional. Correcto. A ver, otra consulta. A ver, ya, acá no tiene nombre. Correcto. Ya, dos consultas más para finalizar. ¿Cómo se trataría en un proceso de régimen especial que la entidad licite una obra donde el ejecutor realice la elaboración del expediente técnico y la ejecución también, y el proceso es a precios unitarios? ¿Existirá los adicionales de obra o los mayores metrados en el caso el expediente elaborado por el contratista exista deficiencias? Hay que tener presente que el marco de esta exposición es con la normativa de contrataciones, la ley 3225. Y también hay que tener presente que todo lo que sean proyectos de reconstrucción con cambios tiene su propia normativa. Entonces, eso para no, digamos, utilizar indistintamente la normativa, ¿no? Todo lo que hemos hablado está en ese marco de la ley 3225.
La pregunta que realiza es sobre la base de otra normativa. Si bien prácticamente casi hasta el 90% podría decir son similares en lo que corresponde a todo el tratamiento de ejecución de obra, sin embargo, en muchos casos tienen ciertas particularidades como es esto, ¿no? De que un contratista, y mejor dicho, incluso promueven la modalidad de concurso-oferta en que el contratista hace el expediente y también ejecuta la obra. Entonces, es otra normativa, ¿no? Correcto, ingeniero. A ver, la última consulta, vamos a ver, de parte de, a ver, Zulka ya preguntó. A ver, aquí hay otra consulta. José López, ¿cómo se procede si el contratista no presenta el expediente técnico del adicional dentro del plazo de 15 días? Eso ya lo respondió ya el ingeniero. A ver, otra consulta. A ver, Daniel Cruz dice, para un adicional de obra, la elaboración del expediente, a pesar de que la entidad se haya comprometido en la elaboración, sin embargo, por causas ajenas, la elaboración del expediente fue por un tercero, sin vínculo a la entidad y con compromiso con el contratista principal. Al final, el expediente fue aprobado y hecho suya por la entidad, pero no se reconoce pago al tercero. ¿Existe alguna normativa para poder cobrar la elaboración del expediente? Bueno, la normativa de contrataciones es la normativa justo que regula todo la relación contractual entre una entidad y un contratista por un servicio, sea este el servicio de ejecución, sea este el servicio de elaboración de expediente técnico, sea lo que corresponde a ejecución de obra. Ahí está establecido, digamos, está regulándose estas relaciones contractuales. Entonces, si ha habido un contrato entre la entidad y el consultor o contratista que ha elaborado el expediente técnico, entonces, si la entidad no ha llegado a pagar o está incumpliendo con ese pago, fácilmente ahí puede invocar todo el procedimiento que establece la normativa, ¿no? El primer paso es emplazarlo a la entidad a que cumpla con el pago de su obligación de pago, redundando, y luego ya a partir de ahí vienen los otros procesos, ¿no? Podría ir a conciliación, arbitraje, y por ese medio obligarle a la entidad a que paguen. Pero sí está regulado, está en nuestra normativa, ¿no? Correcto, ingeniero. Gracias, ingeniero, por su participación. Gracias a todos, estimados amigos. Nos hemos pasado unos minutos para tratar de recuperar el percance que teníamos debido al Internet. Bien, asimismo también para recordarles a todos los participantes que estén solicitando la certificación opcional, ya se les ha enviado los materiales. A ver, tenemos, a ver, para que puedan ver ustedes en sus pantallas, a todos los participantes se les ha enviado las diapositivas de cada sesión, se les ha enviado el módulo 1, asimismo el ingeniero nos está alcanzando material adicional como casos prácticos. Entonces aquí tenemos estos materiales que se le está compartiendo a aquellos participantes que en esta oportunidad estén solicitando la certificación con los materiales, ya que la certificación es por 40 horas que le estamos emitiendo a nombre del Colegio de Ingenieros sede Huánuco. Entonces, para que puedan complementar esas horas, ya que es un curso virtual, se le está proporcionando estos materiales para que puedan complementar. Asimismo, vamos a pedirles saber a todos los participantes que han estado presentes, atentos en esta sesión que se ha desarrollado. El curso, si bien es cierto, está programado para 1 hora y es más de 1 hora. Entonces, a todas las consultas que han estado realizando los participantes, les he estado poniendo ahí un corazoncito. Entonces, aquellas preguntas, a ver, que no tienen ningún corazoncito, quiere decir que todavía falta responder. Entonces vamos a pedirles a que también las personas que han estado muy atentas al curso, ellos también puedan estar compartiendo, ¿no?, sus experiencias, sus puntos de vista. El video no se va a eliminar, asimismo lo estamos grabando y lo vamos a subir nuevamente a nuestro canal de YouTube. A ver, para poderles mostrar,
Correcto, aquí está. Bien, hay varias preguntas, ¿ve? Como pueden ver, también están dejando sus correos. Hay varias consultas que están quedando por responder. Ingeniero Eddie, muchas gracias por su participación. Como siempre es un gusto tenerlo presente en nuestros cursos y como también muy importante el aporte en base a su experiencia que nos brinda en estos cursos que estamos desarrollando. Ingeniero, muchas gracias. Sus palabras finales para que se pueda despedir. Y muchas gracias, señores participantes. Es un gusto siempre estar en contacto con sus preguntas. Y bueno, en esta forma interactiva, ¿no? Los espero en todo caso el día de mañana para la siguiente parte de este curso. Buenas noches. Correcto, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Entonces le agradecemos y a todos los participantes los seguimos por favor todavía invitando. Participen de los próximos cursos. Tenemos varios temas que vamos a estar desarrollando. Como pueden estar viendo, estamos desarrollando también un diplomado en Ley de Contrataciones del Estado por una duración de 2 meses. A ver, vamos.